Y hola gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal. Y en este video, en este nuevo canal de fútbol puro, vamos a ver las 5 selecciones de fútbol que fueron campeones y nadie se esperó, o sea, fueron sorpresas totalmente. Así que vamos a ver quiénes son, así que empezamos con el video. Número 1. Ecuador, Campeonato Panamericanos 2007. En este campeonato nadie se esperó que Ecuador ganaría el Campeonato Panamericanos 2007 y menos con el grupo que le tocó, ya que le tocó con un grupo bastante complicado. Tenía que enfrentar en el grupo a Brasil, Honduras y Costa Rica en el grupo A. Y la verdad nadie se esperaba que Ecuador pasaría, ya que como Brasil era un excelente país jugando fútbol, pues nadie se esperó que Ecuador pasaría. Empezó muy bien, empatando con Costa Rica 1-1 en el primer partido de la primera jornada. Luego, en el segundo partido, le ganó a Honduras 3-2. Y por último, en el último partido, le ganó a Brasil 4-2, dando la sorpresa de ese campeonato, ya que nadie se imaginó que Ecuador le ganaría a Brasil 4-2. Y así quedó la tabla de clasificación. Ecuador pasó a las semifinales con 7 puntazos extraordinarios. En las semifinales le ganó a Bolivia 1-0, pasando así a la gran final. Y en la gran final se enfrentó a Jamaica, otra de las sorpresas de esa copa, en donde Ecuador le ganó 2-1, convirtiéndose así en campeón de esa copa. Número 2. Grecia, Eurocopa 2004. Grecia había clasificado a la Eurocopa 2004 de Portugal y se quedó en el grupo A, donde le quedó un grupo complicado, ya que le tocó con Portugal, España y Rusia. Y nadie, absolutamente nadie, pensó que los griegos pasarían de ronda, pero se equivocaron. En el primer partido jugaron el partido inaugural contra el anfitrión y les ganaron sorpresivamente 2-1. Y ahí los griegos estaban imaginando que había posibilidades de pasar de ronda y se imaginaban pasar de ronda y ganar la copa. En el segundo partido se les complicaría un poco, ya que empataron a España 1-1, y esto les complicaría más su pase a la siguiente ronda, ya que tenían que ganar a Rusia o, en el peor de los casos, fallar y perder por la mínima. En el último partido de la fase de grupos jugaron contra una Rusia que ya no tenía posibilidades de pasar a la siguiente ronda y perdieron por la mínima 2-1, y gracias a eso los griegos pasaron a la siguiente ronda, siendo una selección sorpresa en la Eurocopa 2004. Y así quedó la tabla de clasificación. Grecia clasificó segunda de grupo por debajo de Portugal y superando a España, que tenía los mismos puntos que él, pero por diferencia de goles los griegos superaron a España clasificando segundos. En los cuartos de final, y sí, digo en los cuartos de final porque en la Eurocopa 2004 no había suficientes países para ser octavos, y en los cuartos de final se enfrentaron a Francia. Y fue un partido bastante reñido, pero en la Eurocopa hay una regla que en el tiempo extendido, en los primeros 15 minutos del partido existe el gol de plata. Y si metían uno de los dos el gol de plata, no tenían que jugar la siguiente hora de la hora extendida. Y como eso pasó, Grecia anotó el gol de plata, ganándose así un pase a las semifinales. En las semifinales, Grecia se enfrentaba al otro país sensación de esa Eurocopa, que era nada más y nada menos que la República Checa. Y fue otro partido bastante reñido, pero al final los griegos ganaron a la República Checa 1-0, pasando así a su primera y hasta ahora única final de la Eurocopa. Y así llegaríamos a la final de la Eurocopa 2004, en donde se enfrentaban a la mismísima Portugal, la misma que se enfrentaron en el primer partido. Y fue
un partidazo, el mejor partidazo de Grecia, yo creo. Y le ganaron al final a Portugal 1-0, ganando así y hasta el momento que estoy grabando este video su única Eurocopa en la historia. Número 3. Qatar, Copa Asiática 2019. Qatar había clasificado a la Copa Asiática 2019 como era de costumbre, pero nadie se esperaría que ganara. Le tocó en el grupo D, en el grupo E, con Arabia Saudita, Líbano y Corea del Norte. En el primer partido que jugó contra Líbano en un partido no muy complicado ya que le ganó 2-0. En el siguiente partido jugó contra Corea del Norte y Qatar le goleó 6-0. Esto no es ninguna sorpresa ya que Corea del Norte no es un país futbolero que digamos y aparte es un país aislado, el más aislado del planeta. También en el tercer partido y último le ganó a Arabia Saudita 2-0, quedando así invicto y quedando primero en la tabla de clasificación con 9 puntazos. En el siguiente partido de octavo jugó contra Irak en un partido bastante parejo, pero Qatar al final le ganó 1-0 pasando a cuartos. En los cuartos de final dio la sorpresa ya que se enfrentaba a uno de los titanes, Corea del Sur, y la verdad nadie se esperaba que le ganara, pero al final Qatar le ganó 1-0 dando una sorpresa gigantesca. En las semifinales se enfrentó a Emiratos Árabes Unidos, que estaba dando una buena Copa Asiática, pero al final Qatar le ganó 4-0, pasando a la final. En la final se enfrentó al favorito para ganar, el titán Japón, que ya sabemos que es el titán de Asia, pero Qatar sorpresivamente le ganó 3-1 en la final, quedándose con la Copa Asiática siendo campeón sorpresivo. Número 4. Australia, Copa Asiática 2015. Por si algunos no lo sabían, Australia originalmente era de la OFC, o sea, de la Confederación de Oceanía. Pero como en esa confederación no habían países muy futboleros, pues se pasó a la Confederación Asiática, o sea, a la AFC. Le había tocado en el grupo A con Corea del Sur, Omán y Kuwait. No era un grupo muy complicado, si no contamos a Corea del Sur, claro. En el primer partido se enfrentó a Kuwait, en un partido no muy complicado, ya que le ganó 4-1, siendo así un partido bastante fácil para Australia. El segundo partido también fue fácil, ya que se enfrentó a Omán y le ganó 4-0. Fue igual que Kuwait, solo que Omán no le metió ningún gol. En el último partido de la fase de grupos, perdió contra Corea del Sur 1-0, lo cual para los asiáticos no era sorpresa, ya que Corea del Sur era uno de los titanes de Asia. Pero desgraciadamente Australia no pudo pasar primero y pasó segundo de grupo. Y así quedó la tabla de clasificación. Australia pasó segundo con 6 puntos por debajo de Corea del Sur, que ganó todos sus partidos por 9 puntos. En los cuartos de final se enfrentó a China, sí, China. No me pregunten cómo llegó ahí. Pero bueno, se enfrentó a China y le ganó 2-0 pasando a la semifinal. Y me sorprende que no le haya goleado, la verdad. En las semifinales se enfrentó a Emiratos Árabes Unidos, en donde le ganó 2-0 pasando así a la final. Y en la final se enfrentó a Corea del Sur. Corea del Sur, la misma que le sacó el primer puesto del grupo y le ganó 2-1, quedándose así con la Copa Asiática y siendo el campeón sorpresa. Número 5. Sudáfrica, Campeonato Africano 1996. Este campeonato era algo especial, ya que Sudáfrica era el local y estaba muy motivado para ser campeón, pero nadie lo creía, ya que Sudáfrica nunca había llegado a una final de la Copa Africana en ese momento. Como Sudáfrica era local, le tocó en el grupo A, pero el grupo A estaba bastante complicado, ya que le tocó con dos campeones africanos, Egipto y Camerún, y aparte Angola, que nunca ganó un campeonato en su vida. Y bueno, lo tenía bastante complicado Sudáfrica. En el primer partido ya empezaba fuerte, ya que se enfrentó a Camerún, pero sorpresivamente le ganó 3-0 y nadie se esperaba este resultado y todos quedaron impresionados. En el siguiente partido se enfrentó a Angola, el rival más fácil del grupo, y le ganó 1-0.
Y en el último partido se enfrentó a Egipto, o como le decían, el rey de África, y no tuvo nada que hacer y perdió 1-0. Ya así quedó de la tabla de clasificación. Sudáfrica, a pesar de perder un partido, quedó primero por diferencia de goles con Egipto. En los cuartos de final se enfrentó a Argelia y le ganó 2-1. En las semifinales le ganó 3-0 a Ghana y era sorpresa, ya que Ghana ya era campeona antes de 1996 y gracias a esto Sudáfrica pasaba a la primera final de la Copa Africana de su historia. Y en la primera final de su historia le ganó a Túnez 2-0, siendo campeón en su propia casa. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Si quieren una segunda parte, denle like y comenten. Muchas gracias por ver y no olviden suscribirse. Adiós.